Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y para cerrar la semana les propongo hablar de un episodio que va a suceder el fin de semana. Se van a cumplir 39 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, que nos permitió iniciar, vamos a partir del día domingo, iniciar 4 décadas consecutivas de democracia ininterrumpida. Alfonsín dijo, cuando aspiró a la presidencia, después de la dictadura, que aspiraba a inaugurar un periodo de 100 años ininterrumpido de democracia, con todos los problemas que hemos tenido, con todas las frustraciones que hemos acumulado a lo largo de estos casi 40 años. Seguimos consolidando la democracia, no sin fantasmas que la estén permanentemente acechando. Bueno, de esto vamos a hablar con alguien que en el 83 militó activamente porque Alfonsín fuera presidente, desde su juventud en aquellos días, y que hoy mira como empresario desde cierta distancia lo que está sucediendo con el legado de Alfonsín, con el presente del radicalismo y con la democracia en sí mismo. Me voy a permitir saludar a Carlos Santolaya. En la videollamada podemos decir un alfonsinista de pura cepa, Carlos, o ¿cómo podés definirte? Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas noches. Eh, Mira, la definición, obviamente, las pertenencias políticas, ideológicas, cambian con tiempos, en las formas, en las visiones, pero nunca en el fondo, digamos. O sea que yo me sigo sintiendo un radical que en los años 80 se sumó al partido a partir de la convocatoria de Raúl Alfonsín. Todo lo que ha pasado en esta historia reciente de los últimos 40 años, este, he tenido la buena dicha de poder vivirla, de poder ver las cosas buenas, las cosas malas, pero si me pedís una identificación, yo me sigo reconociendo como radical y obviamente dentro del radicalismo vinculado a ese sector que Alfonsín le llevó a la presidencia de la Nación. Bueno, pero como un tatuaje para toda la vida, elegiste ponerle a tu hija el nombre de Alfonsina. Eso es ya un tributo muy grande. Bueno, lo que pasa es que para mi generación, en los 80, que cursamos casi todo el secundario en época de la dictadura militar, la recuperación de la democracia, la vuelta a la actividad política, vuelta a la libertad de ideas, fue algo muy fuerte en esos años. Y no fue solo una decisión mía, fue una decisión mía de la madre de Alfonsín. Pero en realidad nos gustaba el nombre, además, pero sí, es un homenaje en algún lado a Raúl Ricardo Alfonsín. Y bueno, Alfonsina hoy en día es alguien que lee mucho, es profesor y licenciado en filosofía, está doctorándose en filosofía, está trabajando para eso, así que creo que a su modo ella interpreta seguramente mejor estas cosas que yo. Eso te quería preguntar. ¿Y es alfonsinista? ¿Le pudiste transmitir el legado o solo el nombre? Yo creo que en cada generación hay situaciones y hay personas que nos marcan. Seguramente para ella Alfonsín es la referencia de la vuelta a la democracia, una referencia política, pero no vivió los tiempos de Alfonsín. Seguramente sus tiempos están marcados por otras personas, por otras ideas quizás, pero digamos, creo que tiene muy marcado la importancia que significó para la República Argentina recuperar la democracia
la primera incidencia democrática que haya producido un dirigente político como Raúl Alfonsín. Y hasta recientemente, para los chicos que no vivieron esos años, la PEP 25, es un buen ejercicio de... ¿La fuiste a ver, Carlos? Sí, sí, lo fuimos a ver. Parece que es reivindicar un compromiso ciudadano con la democracia, verla, más allá de que se trata de una ficción, obviamente, y que hay omisiones inadmisibles. Para quienes respetamos durante mucho tiempo y admiramos la figura de Alfonsín, aunque no militamos por su causa, después nos generó enojo, ¿no? Enojo con las frustraciones económicas, básicamente. Pero la figura de Alfonsín, conforme pasaron los años, empezó a cobrar una dimensión y una jerarquía y una necesidad de faro permanente. ¿Eso lo observan ustedes, los que abrazaron a Alfonsín de manera militante desde un primer momento? Yo creo que todos estuvimos de algún modo cerca de Raúl Alfonsín y de aquellos años, cerca en todo sentido. Yo en esos años era un militante de la Organización Radical de Estudiantes Secundarios en la primera parte, ni siquiera voté en 1993 porque tenía 17 años, así que no pude votar nunca como presidente. Y en definitiva, cada uno de los que ocupábamos un lugar teníamos un vínculo muy estrecho con Raúl Alfonsín, porque también la vuelta de la vida quiso que en el reparto hubiese un dirigente del radicalismo que estuviera muy cerca de Raúl Alfonsín, literalmente hablando, en una posición que ocupó junto a Carlos Becerra en la subsecretaría de la Presidencia de la Nación. Yo prefiero a la cantidad. Sí, a Carlos Gamón. Para vos, Alfonsín hizo lo que pudo, hizo lo que quiso como presidente, hizo todo lo que estuvo políticamente a su alcance. Alfonsín era un dirigente tradicional del radicalismo, no era un dirigente de los más vanguardistas dentro del radicalismo, pero sí era un dirigente con una gran percepción social, y en los años 80, junto con el Movimiento de Renovación y Cambio y toda una incipiente organización juvenil que se sumaron al radicalismo, pudo visualizar el movimiento de la política argentina, que la salida no era la salida tradicional que había tenido la Argentina en situaciones anteriores y similares, y que era muy necesario plantear un discurso político que incluyese todas las corrientes de pensamiento político nacional y democrático. Eso fue clave. Mucho tiempo se le criticó la idea del tercer movimiento histórico, se le asociaba a una continuidad personal de él a la presidencia. Pero las ideas de Alfonsín, que fueron cambiando también con el tiempo, sin abandonar su esencia, pasaron a reconocer como parte del radicalismo que lo de 1955 fue un golpe de Estado, no fue una revolución, que el movimiento nacional justicialista representaba una gran porción de la sociedad argentina, así como lo representó el movimiento de Irigoyen a principios del siglo XX, y que esos movimientos sociales eran necesarios para pensar una república argentina y en un marco de un sistema democrático permanente. Fíjate que en estos momentos, días, muchos de los discursos que se escuchan, sobre todo de algún sector político de Argentina, implica, y la teoría de ese sector implica que tiene que existir otro sector. O sea, están pensando en Argentina sin la mitad de la Argentina, o sin más de la mitad de la Argentina, según tiempos electorales. Ese país no es viable racionalmente para nadie. Del mismo modo,
sectores que estén más a la vanguardia del otro lado también pueden pensar. La Argentina está compuesta por la diversidad ideológica, política de sectores económicos diferentes, y Gabriel Fossi los vivió y los sufrió. Los sufrió porque fue muy claro qué sectores políticos, qué sectores económicos y qué sectores pertenecientes indicados en clase social determinada y objetiva de los años 80 son los que atacaron permanentemente sus definiciones políticas. Hay en estos 39 años de democracia un hilo conductor, tanto del ala democrática como del ala económica, o más cercano a lo que fue la expresión económica del último gobierno militar, que tuvo una referencia y una continuidad en políticas y en nombres. En el gobierno posterior, inmediato posterior al gobierno de Alfonsín, como fue el caso de Domingo Cavallo, funcionario del gobierno militar y el funcionario estrella de ese periodo político. Sí, que por otra parte hago un pequeño desagregado aquí que hace poco culpó al radicalismo del fracaso de la alianza o de su plan de convertibilidad, ¿no? Lo señaló como los responsables de los acontecimientos que hicieron ir a De la Rúa antes de la presidencia, ¿no? Un giro reinterpretativo de la propia historia, ¿no? Bueno, la historia del radicalismo está muy ligada con la historia política argentina. A mí me gusta cada tanto volver a algunas cuestiones. Los años de la alianza realmente todavía no, me parece que no se ha escrito mucho desde el radicalismo sobre lo que pasó en esos años, ¿no? Pero creo que son la antesala del actual radicalismo oficial que eligió sumarse a la alianza de Cambiemos y perdió la posibilidad histórica de recuperar la referencia política, porque en esta grieta de tanto se habla, y el radicalismo es una alternativa, ese sí una alternativa. Hoy no lo es porque está dentro de esa dicotomía que se plantea, a veces en términos sociales, a veces en términos culturales, a veces en términos económicos. Y yo creo que lo que nosotros trabajamos mucho en los años 80 era un análisis básico. Lo primero que aprendíamos y compartíamos con los chicos que se sumaban en las distintas organizaciones estudiantiles era discriminar las contradicciones principales de las contradicciones secundarias. Y creo que sigue siendo una gran tarea para la dirigencia política de este momento. Igual, la buena noticia es que a los 39 años, algunas pequeñas luces dentro del actual radicalismo asoman, aunque no sea como faz crítica. ¿Te entusiasma eso? Digo, hoy recordaba cuando hablabas que apenas Alfonsín asumió, en los cines tuvo muchísimo éxito de taquilla una película que se llamaba La República Perdida. Hoy parece el radicalismo perdido, ¿no? No encontrando el norte de cómo hacer para volver a su esencia. ¿Se puede percibir así? ¿Se percibe así desde alguien que se dice radical? Bueno, la República Perdida tiene dos partes. Sí. Está disponible en una de las redes sociales más importantes de video. Es la síntesis del discurso alfonsinista de aquellos años, con las críticas que uno pueda hacerle a esa visión. Todo análisis, todo recorte de la realidad siempre va a ser subjetivo, va a tener una visión. Bueno, esa es la visión de Raúl Alfonsín de aquellos años. Porque Alfonsín, fíjate vos que Alfonsín cobra una significancia y un valor para el radicalismo actual en los últimos años de la etapa de gobierno de Cristina Kirchner. Pero en realidad los valores de Alfonsín
se dispersaron, se utilizaron, se marketizaron. Hay un detalle que yo siempre pido a algunos amigos que me quedan en la estructura oficial del radicalismo. No entiendo, y yo vengo del lado de la venta, del comercio, de la publicidad, del marketing. De hecho, también estudié comunicación, aunque no terminé la carrera. ¿Cómo explican haber tomado el escudo de la Unión Cívica Radical y haberle quitado los símbolos que tenía el escudo? Vos mirás hoy el isólogo que utiliza el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en las redes sociales, es un círculo rojo y blanco en la sigla R. Lo vaciaron de contenido, le quitaron la pluma y el martillo, le quitaron todo lo que tenía el escudo del radicalismo, el escudo original de la Unión Cívica Radical, está cargado de símbolos. Los partidos políticos, las organizaciones políticas también se alimentan de símbolos, porque los símbolos son modos de comunicar, son modos de reflejarnos, de sentarnos, hay palabras. Bueno, eso es el radicalismo hoy. Es una sigla vacía de contenido. En términos generales, en términos particulares, hay excelentes personas, hay gente muy capaz. Yo tengo mucho afecto por varios que aún siguen militando en sus filas. Obviamente ya la política hace un tiempo que dejó de ser mi prioridad. Creo que mis años de vida se dediqué en un momento y ahora me dedico a otra cosa. Pero no, por eso obviamente uno deja de pensar en aquellos años y ir comparando con el presente. Sí, quiero preguntarte, porque lo citaste, que Cristina Fernández de Kirchner tuvo un reconocimiento muy marcado en la segunda presidencia. Ya Néstor Kirchner en su momento, cuando pidió perdón en nombre del Estado, pero no lo citó a Alfonsín en su protagonismo para juzgar a los genocidas, después fue y le pidió disculpas. Hay una línea de identificación de un sector del radicalismo hoy en el frente de todos, con algunos dirigentes radicales históricos. ¿Eso implica denominadores comunes entre un sector del radicalismo y un sector del kirchnerismo o el kirchnerismo mismo? ¿O hay una utilización del kirchnerismo de la figura de Alfonsín por conveniencia coyuntural? Yo creo que hay líneas comunes en el pensamiento del país que ponen de un lado a distintos actores políticos de distintos partidos y ponen del otro a otros del mismo partido. Es decir, así como los peronistas suelen decir que el peronismo es una ancha avenida, el radicalismo es un partido más estructurado, pero también tiene muchas vertientes. Las ha tenido, de hecho, ha tenido rupturas históricas. Es decir, no es lo mismo lo que representó el irigoyenismo en esos años de lo que representa en esos años ahorita. Por más que hoy se lo quiera presentar como una continuidad, no era lo mismo. No era lo mismo Rondici que Allende, no era lo mismo Alfonsín que de la Rúa, no era lo mismo. De hecho, confrontaron democráticamente en la famosa elección previa al 30 de octubre. Y bueno, vimos su sincronismo, vimos sus partidos. Vos fíjate que recientemente se votó en el Congreso de la Nación por asignar tributos o negar la asignación de nuevos tributos al Poder Judicial y se votó en una línea diferente a la que marca la ideología de los partidos que representan los legisladores que estaban en ese momento. Entonces, eso ha sido permanente y yo creo que hay vínculos comunes en el radicalismo histórico que reconoce al peronismo como movimiento nacional y en muchas dirigentes
o corrientes políticas dentro del peronismo que reconocen el radicalismo, su aporte también a la democracia y a la justicia social emergente. Hoy casi es unánime, y tendría que decir es unánime, pero es casi unánime el reconocimiento a lo que hizo Alfonsín por la democracia, por la consolidación de la democracia. Pero, sin embargo, incluso con algunos aliados del propio radicalismo, hay gente que está todo el tiempo tensando la cuerda para que se ponga en riesgo esa democracia. Carlos, desde tu punto de vista, lo pregunto. ¿Hay algunos que están atacando esos cimientos sólidos que había dejado Alfonsín plantados? Mirá, yo creo que en los años 80 hubo un pacto, no escrito, pero firmado con la palabra de honor de la dirigencia política, de la principal dirigencia política de Argentina, que de ningún modo se podía tolerar más hacia el futuro, del presente de aquellos años y hacia el futuro, la eliminación física de un adversario político, digamos. O la utilización de la violencia directa, vigente, como un argumento de debate. Hoy en día eso se encuentra en tela. Está puesto en tela de juicio. El otro día discutimos en un grupo de amigos y yo le decía, para mí, esta es la etapa más difícil que tiene la democracia desde el 83 a la fecha. Porque se dan condiciones externas y condiciones internas muy complejas. Las internas ya las conocemos todos, repetimos, o se repite todo el tiempo: la precariedad de la dirigencia política, la poca representatividad, el poco contacto con la realidad, con lo que está pasando a los que trabajan en distintas actividades, a los que no pueden acceder al trabajo, a los que hace muchísimos años que han quedado marginados del sistema económico argentino. Es decir, hay una crisis de representatividad. Además de eso, hay dificultades económicas agravadas con todo este nuevo escenario que ha impuesto el organismo internacional que administra las finanzas de los países como los nuestros. Y además de eso, hay toda una corriente de un renacimiento del fascismo en todo el mundo, en Europa especialmente, muy especialmente, pero también aquí en el contexto que diré, no solo en Latinoamérica, sino en el propio continente americano. Estados Unidos mostró lo que es la intolerancia política, racial, supremacista en los últimos días de Donald Trump. Y bueno, acá tenemos ejemplos en distintos países casi vecinos, no casi, vecinos nuestros. Fue el caso del golpe de Estado en Bolivia hace poco, los derrocamientos civiles y judiciales que se produjeron en Brasil. Es decir, la democracia argentina en estos días transita un momento difícil. De todos modos, para mí la mayor salvaguarda está en que aquellos más jóvenes, y bueno, siempre uno tiene las expectativas y las esperanzas en ellos. Para ir finalizando, Carlos, deslizaste un concepto que para mí es novedoso. Me gustaría que lo profundice. ¿Electoralmente le iría mejor al radicalismo si fuera la opción, la tercera vía, la opción que supere la grieta, si solo encarnara eso? El radicalismo tiene una estructura en el interior del país muy importante. Una estructura de hecho, de tradición familiar, de tradición vecinal, pero sus principales limitantes se dieron cuenta después de 3 elecciones presidenciales cada vez más lejanas en los resultados, que era más sencillo crear aquella dicotomía de peronismo-antiperonismo y ser cola de león a encabezar una referencia o una alternativa política. O sea, resulta más fácil renovar el cargo de diputado, de senador, de concejal,
se conformaron con eso. De hecho, si uno mira los cargos electivos que ha ocupado el radicalismo en los últimos 10, 15 años, los nombres se repiten. Es más, hay nombres que se repiten casi del 83. Entonces, bueno, esa es la explicación de por qué el radicalismo resignó ser una alternativa. Yo no sé si sería más conveniente. Primero creo que sería el camino correcto. Y realmente, bueno, se ve que el camino correcto, más tarde o más temprano, algún resultado acá. Después juegan un poco de factores de situaciones. Yo creo que mucha gente no imaginaba en los años 80 las primeras reacciones sociales contra el gobierno militar, sobre todo después de lo que había sucedido en Malvinas, que Alfonsín pudiera ser el presidente de toda la Argentina. Y sin embargo lo fue. Pero para eso tuvo que organizarse con determinadas núcleos sociales, políticos, y jugársela. En la vida, ¿viste? Siempre en algún momento hay que jugársela. En los dirigentes actuales del radicalismo no se la juegan nunca. Renuevan su cargo. Esa es una gran diferencia con Raúl Alfonsín y con muchos que en aquellos años fueron parte del gobierno de Alfonsín. Para finalizar, Carlos, porque el reportaje es en homenaje también a Alfonsín por estos 39 años de la democracia recuperada y el protagonismo de Alfonsín. En lo personal, tu recuerdo, tu conexión con Alfonsín, que te vuelve instantáneamente a la memoria cuando pensás en esos tiempos, ¿cuál es? Son muchos. Me tocó estar justo cuando se dio el suceso en Villa Martelli, visitando a quien era el secretario de Cachi Gamón allá en Buenos Aires, así que estábamos ahí, muy cerquita. Alfonsín en ese día estaba en México, y se había encerrado en una sala Víctor Martínez, creo que era el jefe de ese momento de las Fuerzas Armadas, el jefe de la cárcel, en realidad Caridi. Y por otro lado estaba el ministro del Interior, que era Enrique Nocilia, y Carlos Becerra, y había una gran incomunicación ahí. Nadie sabía qué pasaba puertas adentro de un lado, estábamos ahí el resto del otro, y es como que esa ausencia, creo que Alfonsín estaba en México, una reunión de Naciones Unidas o algo así, esa ausencia y la presencia de Raúl Alfonsín es siempre muy fuerte y determinante para todo. Fue muy fuerte el peronismo también, aquellos días de Semana Santa, parte del peronismo, refiero, y bueno, el hecho después de haber estado, después de todo esto, después de haber pasado incluso el menemismo, haber vuelto a estar con Raúl Alfonsín en algún evento que se hizo aquí en Cuatro, era una persona mayor, por los años encima, el impacto en el razonamiento y en el pensamiento y la convicción. Así que ese es el recuerdo que me queda. Gracias, Carlos, por esta evocación y por ayudarnos a pensar la democracia que tenemos y cuánto le debemos a Alfonsín en esta historia. Muy amable por aceptar la videollamada. No, gracias a vos, un gusto y estamos en contacto. Gracias. Carlos Antonella, ex militante del radicalismo, un joven en los años en que Alfonsín sentó las bases de esto que, lo voy a decir en estos términos, estamos disfrutando los argentinos, porque muchos de quienes habitamos este país no tenemos una idea completa, acabada de lo que es estar sometido a una dictadura. Tenemos indicios, hemos transitado nuestra juventud en tiempo de dictadura, pero no tenemos una idea acabada de lo que es la dictadura. Y no tentemos al destino para probarla. Gracias por estar allí. Los espero en una próxima entrevista de Así son las cosas. Hasta la próxima.